Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Y nuevamente estamos aquí después de haber descansado unos días. Alguno de ellos habrá dicho, ¿qué pasó? Que no tenemos mensajes. Pero bueno, acá estamos nuevamente con nuevas fuerzas para poder servir al Señor. Y estamos hablando acerca de un tema importante como es ¿qué pasa cuando uno se aparta de Dios? Es algo que en la historia de Israel lo podemos estudiar y a través de estudiar la historia podemos aprender a no repetir esa historia. Y vimos que Israel estuvo 20 años alejado de la gloriosa presencia de Dios, del Señor. 20 años es mucho tiempo. Y estuvimos viendo cómo poder volver a Cristo, que es lo más importante. Mucha gente que tal vez nos sigue está lejos del Señor y a veces uno no sabe cómo volver. Y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 7, porque vimos que Israel sintió una profunda tristeza, nos dice la palabra, añoraba con lágrimas al Señor. Qué lindo que en algún momento de nuestro corazón haya un clic diciendo y recordando cómo me acuerdo del tiempo que estábamos con el Señor. Y ellos lloraron con tristeza profunda. Y entonces, cuando vio la actitud Samuel, el sacerdote, profeta y juez, dice el versículo 3, entonces, 1 Samuel 7:3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Cuando uno regresa al Señor, trae consecuencias, trae ataduras, que cuando nuevamente volvemos a estar con Dios, nos reconciliamos con Él. Cuando vemos que el hijo pródigo volvió al Padre, volviendo en sí, dijo, ¿cómo volvió al Padre? Volvió con la túnica hecha pedazos, parecía un linchera. Vino descalzo, vino con olor a cerdo, vino sin anillo. Todo lo había perdido cuando decidió alejarse del Padre. Vino con hambre, vino necesitando un abrazo. Y todo lo que necesitó el pródigo se lo proveyó el Padre. Primero corrió sobre su cuello, le abrazó y lloró. Pero también inmediatamente cuando viene el hijo entrando ya a la parcela de la casa del Padre, el Padre dice, traigan el mejor vestido, vestidle, sandalia en sus pies, ponedle anillo, matad el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida. Y comenzaron a regocijarse. Todo lo que el hijo perdió por su propia decisión, consecuencias, el Padre se las restauró. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Porque dice la palabra de Dios, versículo 4, 7:4, los hijos de Israel quitaron
a los Baales y a las Astoret, esa parejita de ídolos que tenían, ¿no? Y que dice, y sirvieron solo al Señor. O sea, dieron una demostración en hechos de que estaban arrepentidos de verdad. Que aquellos ídolos que ocuparon el lugar de Dios mientras estuvieron apartados, debían salir, debían ser destruidos. Porque eso es lo que pasa cuando uno se aparta de Dios. El lugar de privilegio que ocupaba el Señor es desplazado por un ídolo. Pasa eso. Hay que quitarlo. Ahora, vamos a ver. Versículo 5 dice: y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Vamos a ver que el profeta Samuel, después de ver el deseo del pueblo, las decisiones del pueblo de corazón, él como hombre de Dios va a interceder a favor del pueblo para que Dios vuelva a tener compasión y misericordia. Si queremos volver al Señor, tenemos que volver al hombre que Dios pone a dirigir la obra. No podemos hacerlo solo. No es solo decir, estoy arrepentido, lloro, me humillo. Necesito, pastor, que usted ore para que Dios restaure mi corazón. Necesito, pastor, que usted ore, porque Dios lo escucha. Porque Dios va a tener en cuenta su petición y algo va a pasar. No es que volvemos solos, necesitamos ayuda de los hombres que Dios pone para acercarnos a Dios. ¿No es así? ¿Cómo nos convertimos? ¿Solos? ¿Alguien nos habló? Si no, no nos hubiéramos convertido, ¿o no? No es que solo vino el Evangelio, sí me cayó. No. Dios usa personas. Ahora, es lindo porque Samuel dice, ahora yo tengo que ayudarlos a ellos. Porque ellos han mostrado un deseo de volver y han desterrado a los ídolos y tienen deseo de servir a Dios, y para eso Dios me puso a mí como sacerdote, como juez, como profeta. Pero en este caso yo voy a interceder por el pueblo. Ahora, qué privilegio que a veces no valoramos los hombres que Dios pone, porque no pedimos consejo, no tenemos problema, no compartimos nada, no pedimos oración. Yo no es que tengo explotado el teléfono de pastor, ore por esto, pastor, le pido ayuda. Sí, Lorena todos los días me pide algo. ¿No? Pastor, sí, debería ser así. Debería ser así. O somos todopoderosos, autosuficientes, o necesitamos. ¿Para qué está el pastor? Porque tiene un ministerio, porque tiene una función. Pero si el gomero está ahí y nadie le va a pedir que lo ayude, que le aparche la rueda, te va a ver como renegás vos con la cubierta y él no va a intervenir porque no pediste ayuda. Y eso es algo que a veces el orgullo y la ignorancia no nos permiten decir, ¿qué dice la Biblia? Tengo una duda. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Qué me aconseja? Pastor, ¿puedo orar por esto? No tengo trabajo, quiero cambiar. Oremos. Ahora, viene Samuel y dice, le voy a pedir algo. Se reúnen todos, ¿dónde? En Mizpa. La palabra Mizpa es un lugar geográfico, significa observatorio.
Y Mizpa era un lugar donde se utilizaba para los propósitos militares. Ahí se preparaba el pueblo para la pelea, para la guerra. Era como el Pentágono en los Estados Unidos, los que manejaban la parte militar. Ese era el lugar especial para la guerra. Y entonces Samuel le dice al pueblo: reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Yo oraré al Señor por vosotros. Una de las cosas... Buenas noches, bienvenido. Tomen asiento, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bienvenido. Ahora sí, Amén. Estamos hablando acerca de cómo cuando nos apartamos del Señor por distintas situaciones, circunstancias, cómo volver. Cómo nos cuesta poner la marcha atrás. Es como cuando uno está perdido, ¿viste? Y dice, pará y preguntá. No, ya vamos. Hacemos 500 kilómetros y seguimos con el orgullo dándole y perdido. Pero ¿por qué no preguntar? No. Yo ya creo que vamos agarrando. Ese es el corazón humano. Nos cuesta humillarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, vemos al pueblo de Israel, que estuvo apartado 20 años. 1 Samuel capítulo 7. 20 años estuvieron apartados de Dios. Ahora, cuando nos apartamos de Dios, que ya hasta que está Juan, ¿y quién nos visita hoy? El amigo ahí. Estamos contentos de tenerte. Y vemos que cuando uno se aleja de Dios, otras cosas ocupan el lugar de Dios. Los ídolos. Y bueno, ellos tenían una parejita que era Baal y Astoret. Era una parejita de ídolos que mientras estuvieron 20 años lejos de Dios, ellos la incorporaron. Le pedían al yeso en vez de pedirle al Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a ver que va a intervenir. Estábamos hablando de que Dios pone hombres para dirigir la obra, pero también para ayudarnos. Hombres que conocen la palabra, hombres que nos dan un consejo, hombres que interceden por nuestra vida. Y necesitamos, para volver a Dios, la intervención de los líderes. Fíjense, ahora me viene a la mente un versículo, lo dejamos marcadito ahí, Juan, en Santiago, el libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Sí. No tenemos sistema braille. Primera, Santiago capítulo 5. Miren lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué ministerio que es ir a buscar a uno que está más lejos? Cuando uno tiene una familia numerosa, en general, no sé ahora porque cambió todo, pero antes los hermanitos ayudaban al otro más chico. Andá, acompañá a tu hermano. Andá, ayudame. La madre no podía con 10 pibes, con 12,
lo pasaban por arriba, pero cada uno ayudaba en la crianza, en el cuidado de su hermanito más pequeño. Y esa es la iglesia, es la familia de Dios. ¿Cómo viniste hoy, esta noche acá? ¿Quién te trajo? Juan. ¿Viste, Juan? Y Juan parece que todavía dice, Juan, me falta un montón. Pero viste qué lindo es que alguien te muestre cariño, te muestre amor, te vaya a buscar y vamos juntos a la iglesia. Y eso es lo que hablamos. Necesitamos ayuda del cuerpo, pero también necesitamos ayuda de los líderes. Fíjense, allí, en el capítulo 5 mismo, versículo 14, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Había una persona que estaba enferma por disciplina, por haber guardado pecado y no querer dejar. Y Dios, como nos ama, somos sus hijos, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero para que este hermano se vuelva a poner, estaba postrado en cama, estaba con una enfermedad tal vez grave, tenía que confesar su pecado. ¿Y tenía que llamar a quién? A los ancianos. Son las autoridades de la iglesia. Fíjense lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará, lo va a poner de vuelta en pie al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Por qué Dios pone líderes? Para que nos guíen, para que nos instruyan, para que nos guarden. Tenemos que hacer uso de los hombres que Dios pone y no andar solos. Volviendo a Samuel, 1 Samuel 7, vemos que acá ellos tenían a Samuel, que era un profeta de Dios. Y entonces, 1 Samuel capítulo 7, versículo 5, ¿qué le va a decir Samuel, el sacerdote, el profeta, el juez? Le dice, y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Qué lindo cuando alguien te dice, pastor, ore por mí. El año pasado nos tocó orar por personas no creyentes. Fuimos a un jardín de infantes. Había una presencia maligna. Lo reconoció la directora. Y me hizo saber si podía ir a orar por el jardín. Así que fui a orar. Y hablé del Señor. Oré por el lugar. Y Dios respondió. Fuimos a orar a otra oficina pública que nos llamó otras, porque vio el resultado y dijo, yo también creo que vengan acá. Acá hay una presencia, acá hay gente mala, ore por nosotros. Pastor, fuimos a orar. Esa persona que estaba trayendo el mal, cuando vino a trabajar el lunes, sintió una presión en el lugar, se ahogó, la internaron y le agarró un paro. Casi se murió. O sea, ¿por qué? Porque el poder no lo tiene el pastor. El poder lo tiene Dios. Pero si uno pide conforme al propósito de Dios, Dios hace lo que le place. Y tiene todo el poder para hacerlo. ¿Se entiende? Esa misma mujer, chica, nos dijo, señora, tengo una amiga, le sacaron los hijos. Y justamente los jueces tienen testigo en contra. ¿Pueden hablar y orar por ellos? Vamos a ver a la señora. Destruida, le habían sacado su hijo de 5 y de 3. Dice, pero no sé, porque tienen jueces, tienen apoyo. Yo vengo con el juez de la tierra. Vengo en el nombre del Todopoderoso. ¿Y qué hicimos? Oramos. ¿Qué pasó? Le devolvieron los hijos. Lo escribieron por escrito, pusieron. Gloria a su nombre. Entonces, hermano,
¿Por qué el incrédulo pide oración y el creyente no? El poder de Dios en la intercesión del líder, pastor, anciano, hombre de Dios, es para bendecir y ayudar al pueblo. Porque acá el pueblo está volviendo arrepentido de corazón. Entonces ahí Samuel dice, vamos a juntarnos todos. ¿Dónde? En Mizpa, el observatorio, un lugar de propósitos militares. Y vamos a ver qué hermoso lo que va a pasar en este lugar, que se va a encontrar todo el pueblo con Samuel, el profeta. Miren lo que pasa, y qué hermoso, porque dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Paramos ahí. Vamos a ver que el profeta Samuel va a interceder por el pueblo. ¿Pero por qué? Porque ve que el pueblo ahora se ha acercado a Dios. Si una persona se aparta y no quiere saber nada con Dios, nosotros no nos va a querer escuchar. El apartado lo que trata de evitar son los cristianos, ¿viste? Porque si ve a alguno y su gusto me va a decir, cruza para la otra vereda, anda perseguido. Allá viene el pastor. Está fumando. Hola pastor, ¿cómo anda? Le tenemos miedo al hombre, ¿no? Porque uno no está bien. Tiene conciencia, ¿no? Tiene conciencia de que está mal. Entonces, pero cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere volver, tenemos que tomar este favor que Dios nos da a través de los hombres que Dios pone. Hermano, porque Dios no ha perdido poder. Sigue siendo el mismo. Y vamos a ver lo hermoso de este versículo 6, porque vamos a ver que fue el pueblo se humilla delante del Señor. ¿Querés ver cómo tenés que volver a Cristo? Versículo 6 dice, se reunieron en Mizpa y sacaron primero agua y la derramaron delante del Señor. Ahora, paramos ahí. Si vos lees la cultura acá nuestra, occidental, de esto oriental, que tiene como 3000 años, y vos decís, ¿qué significa que sacaron agua y la derramaron delante del Señor? Esto es un acto de tomar el agua y derramarla. Fíjate, no la tiraron a la basura, la derramaron delante de quién, de la presencia del Señor. Es una acción externa que manifiesta la actitud de un corazón completamente derramado delante de Dios. Esa acción de tirar el agua delante de Él es como representar, Señor, acá está mi corazón. Acá está lo profundo de mi ser, lo pongo en humillación y en humildad delante de ti. Y eso le agrada a Dios. Porque estaba recordando un texto, siempre déjenlo ahí, vamos a ir a Lamentaciones, cualquier cosa. ¿Dónde está Lamentaciones? Tenemos Isaías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, y después de Jeremías encontramos Lamentaciones. Ahora, Lamentaciones, ¿saben qué trata este libro? ¿Por qué se llama Lamentaciones? Porque habla del profeta Jeremías, justamente, que escribe el libro, y la lamentación y el dolor, viendo cómo el pueblo de Dios le ha dado la espalda, ha servido a los ídolos, y como consecuencia viene la destrucción, viene
la quema de la ciudad de Jerusalén, viene el hambre. ¿Y saben cómo era el hambre? Era tal extremo el hambre, porque estaban sitiados por el enemigo, sin comida, sin agua, muriendo de hambre, que decían: vos tenés tu bebé, vamos a sortear. Hoy nos comemos, escuchá, nos comemos tu hijo y mañana comemos el mío. A ese nivel llegó la dureza, el quebrantamiento y el castigo de Dios a su pueblo Israel. Mirá que tenés que hacer cosas graves y por mucho tiempo para provocar a ira a Dios, para llegar a ese extremo de sortear. ¿Vieron aquellos que cayeron en la cordillera, el equipo uruguayo? Y tuvieron que sobrevivir comiéndose a sus compañeros. Se comieron los cueros, se comieron lo que no había más nada. Es cuando estás en una situación límite y extrema. No es algo que uno haría teniendo otra oportunidad y otra posibilidad, pero si no tenés otra. ¿Qué dice Jeremías? Lamentaciones 2:19. Noche, al comenzar las vigilias, escuchá, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Un niño que llora y grita y no tiene consuelo porque se muere de hambre. ¿Cómo orarías a Dios si vieras a tu hijo que se está muriendo de hambre y no tiene nada para darte? Te pregunto. Derrama como agua tu corazón. Todo lo que uno podría decir y llorar y clamar, lo pondría todo su ser completamente postrado delante de Dios, diciendo: Señor, ten misericordia. Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Cuántas veces hemos orado así, con un corazón quebrantado y contrito? No una pose, ¿viste? Hola, Padre, te pido, Señor, sentadito, cómodo. No, acá estamos hablando de vida o muerte. Y cuando ellos derraman el agua delante de Jehová, están diciendo: Señor, este es nuestro corazón. Está derramado delante de tu presencia. Miren qué hermoso, ¿no? Volviendo a 1 Samuel 7:3. 1 Samuel 7:6. Dice: se reunieron en Mizpa y sacaron agua, primera acción, y la derramaron delante del Señor. Primer acto de humillación, un corazón derramado completamente. ¿Viste cuando uno ya no tiene fuerza, cuando no da más, cuando no ve salida, cuando todo es una noche oscura, un callejón oscuro? Es ahí como ellos se sintieron. Porque es un buen momento para orar con toda el alma y con todo el corazón. Donde no te guardaste nada, donde no te quedaste con algo, sino que todo fue colocado, tu corazón, lo más hermoso que tenemos delante de la presencia de Dios. Otra cosa importante que hicieron, fíjense, primero derramaron el agua delante de Dios. Ayunaron aquel día. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es tener la necesidad en la búsqueda de Dios más importante que mi propia necesidad física. No es castigarse, dice: hoy no como para ayunar y estoy pensando en un sándwich de milanesa y se me cae la baba. A Dios no le gusta el ascetismo, el castigo del cuerpo y la carne, sino el ayuno bíblico es: no como porque tengo una necesidad más imperiosa que tirarle algo al estómago, sino busco al Señor con todo mi corazón. No tengo otra preocupación, no tengo otra necesidad, por eso ayuno. ¿Se entiende? No es, cuando Jesús vino dijo: no sean como los fariseos hipócritas que ayunan
y ponen cara de triste, ¿viste? Como diciendo, mirá, ¿cómo se sacrificó? Mirá qué espiritual. Mirá cara de desgraciado, ¿viste? Como, lavate la cara, dice el Señor, que nadie se entere que estás ayunando. Pone cara que te comiste 2 milanesas y que estás feliz de decir gloria a Dios. Porque el ayuno no es para el hombre, es para Dios. Es en lo íntimo, es una búsqueda imperiosa y primordial. Que la comida, lo carnal del cuerpo, pasa en segundo lugar. Y entonces ellos van a ayunar. No tienen otra preocupación, no tienen otra necesidad. Hay una parte donde Jesús a las 12 va a encontrarse con una mujer samaritana. A las 12 del mediodía, tenía sed el Señor. Era un ser humano, era como nosotros, no era Superman. Y está hablando con la mujer, compartiendo, y los discípulos van a comprar comida, ¿viste? Porque era la hora. ¿Viste que el estómago empieza a chillar y empiezan los jugos gástricos y a ver, tirame algo? Y se van a buscar comida. Cuando vuelven, el Señor ya le habló del Mesías, le dijo, yo soy el Mesías. Le habla a la necesidad de la mujer. Y cuando vuelven, lo ven tan bien al Señor que dice, alguien le trajo al maestro algo para picar porque está radiante. Y dice Jesús, mi voluntad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Tomá pa' vos. Él estaba más preocupado por ayudar a esa mujer que estaba perdida que en pensar en algo para comer. Lo dejamos para después. Puedo comer después, pero esta mujer necesita ya ahora. Y Jesús ayunó. ¿Entienden lo que es el ayuno? No es poner cara de desgraciado y decir, no, yo 3 días que estoy pastor. Sueño, que no se me cruza una pizza porque lo agarro al repartidor y lo despojo. No sirve eso. No sirve eso, no sirve. No es para castigar la carne y Dios te va a escuchar más. Está como esos que viven la vida del demonio y después van caminando a Luján. Con las patas reventadas como un sapo. ¿Y eso de qué te sirve? ¿Qué te cambia? Volvés y seguís siendo el mismo desgraciado de siempre. ¿Es así o no? Y muchos van a buscar mujeres, drogas, van en la misma peregrinación. Porque el corazón sigue siendo perverso. Por más que lo castigue, no cambia. El que cambia el corazón es Dios. ¿Se entendió entonces? ¿Qué es el ayuno? No tengo otra preocupación, no tengo otra prioridad. ¿Qué? La búsqueda de Dios. Mirá, derraman el agua, ayunan en el cuerpo. Sigamos en el versículo 6. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Están confesando sus pecados, están quebrantados, están dolidos por haber... Yo me acuerdo cuando escucho el Evangelio en el Houghton, me convierto al Señor, pero nunca me explicaron que tenía que ir a la iglesia, así que yo estuve 4 años en la escuela sin pisar una iglesia. No sabía que había una familia, no sabía que había que congregarse, no sabía que me podían instruir y enseñar. Por ignorancia, cuando vengo a la iglesia, que me echan del Houghton y entro a la iglesia, que me invitan, veo a esa directora que tanto le hice renegar y me ve entrar por esas puertas del peor del Houghton. Se le caían las lágrimas a la directora y dice, mirá Luisito, ¿qué hace Luisito? Y yo cuando entré a la iglesia dije, este es mi lugar. ¿Por qué no me dijeron que tenía que venir acá? Ahora, una de las cosas que después que entendí, cuando empecé a ir, el tiempo perdido. Una de las cosas que me entristecía el corazón es decir, ¿por qué perdí 4 años? Si yo recibí a Cristo a los 12, tengo 16, 17 y recién ahora estoy arrancando. Qué bueno que es esto, qué lindo que es estar acá. Y me dolía
el corazón. Entonces en un momento dije, Señor, perdóname, porque yo no sabía que tenía que estar acá, porque no me congregué por ignorante. Perdóname, Señor, el tiempo perdido. Ya para atrás no puedo hacer nada, pero de acá en adelante ni con las balas ni Satanás me saca. Soy el sarmiento de Dios, no falto ni abajo el agua, aunque caigan piedras. Y Luisito estaba ahí firme, no faltaba la reunión. Y ahí me encontré mi familia, encontré la iglesia, me bauticé, serví al Señor en la primera iglesia. Ahora, qué lindo que es esto, porque dice que ellos ayunaron, la carne de lado, y dicen, hemos pecado contra el Señor. Aquí hay un encuentro con Dios, hermoso, un derramamiento del corazón, dejando de lado las necesidades físicas del cuerpo para una búsqueda en arrepentimiento de la presencia de Dios, confesando los pecados. Y cuando eso pasa, hermano, dice David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Él traía ovejas, a Dios no le interesa, no le impacta. La plata, el sacrificio, el servicio no sirven si uno no está conectado y no está caminando con Dios. ¿Se entiende? Ahora, dice otra cosa hermosa. Y Samuel, después de estas acciones del pueblo, mirá lo que dice. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué significa esto? Que ellos se sometieron a Dios, se sometieron al hombre que Dios puso, y ahora se van a someter a los preceptos de la ley. Porque la ley que Dios le dejó, el Pentateuco, es como ellos debían vivir. Era el código civil, era el juez, eran las leyes de la convivencia, de la adoración, de las castigos por las penas. Todo está en la ley. Siempre lo cuento, un día estaba hablando con un abogado en una plaza, le vengo a hablar de Cristo, le digo, ¿vos crees en la Biblia? Y me dice, ¿cómo no voy a creer? Sí, yo soy abogado, me dice. Y ahí está la ley primera. ¿Sabe que tuvo primera ley? Ahora están en el Congreso tratando de cambiar las leyes. ¿Sabe lo que me dijo el abogado? No era creyente. Esa ley de la Biblia que está ahí, la estudiamos como ley cuando los pueblos eran bárbaros. Y esa ley de Dios, me dijo, de la Biblia, es perfecta. Nosotros hemos copiado algunas cosas, pero no tan perfecta como la Biblia, me dijo. Y yo me quedé, tomá pa' vos, me quedé asombrado. Un hombre de leyes, ¿no? Ahí está la ley perfecta. Como dice Santiago, la ley perfecta, la de la libertad. Así que Israel dice, Señor, queremos volver a ti, pero queremos volver a vivir como sociedad civilizada. Queremos someternos a tus mandamientos. Así que empezó a tener trabajo. Porque acordate que Samuel era profeta, pero era juez. Y entonces ahora va a cumplir la función. ¿Cómo fue si fuera un juzgado de falta? Como si hubiera una denuncia, como con testigos. Todo eso está en la Biblia. Si vos la estudiás, te quedás con la boca abierta. ¿Sabés por qué? Porque esa ley no la creó el hombre, se la dio Dios a su pueblo. Y todo lo que Dios crea es perfecto. Es perfecto. 3.500 años tiene la ley. Y nosotros acá estábamos viendo qué hacemos con la imputabilidad de los niños, los asesinos, ladrones, chorros. La ley hablaba de todo eso. ¿Cuánto hace, Luis? ¿Cuánto hace que tenemos como nación? 1810. Estoy hablando de 3.500 años.
andábamos con ropa de cuero, corriendo como cavernícola. Ya Dios tenía su ley. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Así que ellos dicen, ahora vamos a someternos. Pastor, como alguien me diga, lo que dice la Biblia, lo vamos a hacer. Listo, vamos para adelante. Seguimos. Ya estamos terminando, ¿eh? Dice, se reunieron en Mizpa, sacaron agua, lo derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día, dijeron, hemos pecado contra el Señor, y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Ahora, otra de las cosas que pasa cuando uno se aparta de Dios, ¿saben qué es? Hemos sido sometidos a vicios, a lugares y a personas que, porque nos hemos alejado de Dios, perdimos esa cobertura, perdimos esa protección. ¿Se entiende? ¿Y quién era el talón de Aquiles de Israel? El pueblo que siempre los venía a someter y los peleaba y les comían las cosechas, eran los filisteos. ¿Se acuerdan los filisteos? Ahora, ¿sabés lo que pasa cuando uno vuelve a Dios? Dios pelea por vos. Dios te da victoria sobre el enemigo. Satanás, cuando uno está apartado, está en rebelión con Dios. No te toca porque no necesitas hacer nada porque vos ya estás entregado. Hay gente que dice, yo no quiero seguir a Dios porque andás a ver lo que Dios me va a pedir. Pero prefiero seguir al diablo que por ahí no te pide tanto. Fíjate lo que está diciendo. ¿O no? A Dios me da miedo. Satanás no. Que vino a hurtar, matar y destruir. Mirá si es vivo el tipo cómo te siembra en la cabeza. No te comprometa con Dios porque te va a costar. Dale la espalda a Dios, sé rebelde. ¿Y te va a ir bien? No. Ahora fíjate, vamos a acelerar. Es lo que dice. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, porque el lugar de Mizpa, ¿qué era? El lugar para, yo les expliqué, propósitos militares. Los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Una de las cosas que uno cuando vuelve no tiene ese temor a Dios, pero sí a la gente, a las personas, al país, o sea, al único que hay que tenerle miedo y someterse es a Dios. No al enemigo, menos al diablo, porque fue vencido por Cristo en la cruz. Pero uno viene apichonado, miedo, ¿viste? Tiene miedo a todo, ¿viste? Ahora, fíjate. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, ¿tienen miedo? No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos libre de la mano de los filisteos. ¿Viste? Por favor, Samuel, tenemos miedo. Orá por nosotros, clamá por nosotros, rogá por nosotros. Ahora, mira qué lindo. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Vos quédate tranquilo, que si estás en paz con Dios y con la bendición y la protección y oración del pastor, nadie se puede poner en tu contra. Esos son los beneficios del que camina con Dios, del que lucha para seguir firme. No es lo mismo que el que está más o menos medio pelo, medio en el mundo, medio en la iglesia, y menos el que está apartado. ¿Se entiende? Por eso vale la pena caminar con Dios, temerle a Dios,
porque hay bendición, porque hay victoria, porque hay beneficios tremendos que Él tiene preparado para tu vida. No te quiere ver derrotado como un perdedor. ¿Se entiende? Porque Cristo pagó con sangre por tu alma. Fuimos redimidos del mercado de esclavos. No para estar peor, es para ser vencedores y victoriosos. Pero lo que a veces Dios no muestra su poder y su favor, porque nosotros no nos queremos entregar, porque somos duros de corazón, porque somos rebeldes, porque no queremos compromiso. Entonces, si no querés compromiso, no vas a tener la victoria sobre los enemigos. Te van a pisotear, te van a humillar, te van a hacer la vida miserable. Pero ¿sabes por qué? Porque vos no querés volver al Señor. Ahora sigamos. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Estos filisteos que creían en dioses que no sirven para nada, tenían mucho miedo, ¿viste? Al tema climático. Y cuando empezaron a ver que se movían los muebles hacia arriba y el Señor empezó a mover y a sonar y a temblar el cielo, se apichonaron. Porque acá Dios va a defender a su pueblo. Mirá lo que dice. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Mas el Señor tronó en gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Salieron de Mizpa los hombres de Israel, persiguieron a los filisteos hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Samuel va a poner una piedra de testimonio por lo que acaba de hacer Dios a favor de su pueblo. Pelea por ellos, le da la victoria. Fueron derrotados sus enemigos acérrimos. ¿Entendés? Te quiero explicar qué era una piedra de testimonio. Era una piedra grande, elevada, que se podía ver de lejos. Y eso era un testimonio, porque le pusieron dos palabras en hebreo: Eben, que significa peña o roca, y Ezer, que significa ayudador, el que te protege, el que te socorre. Eben Ezer. Dice, como testimonio, ponemos esta piedra de testimonio porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Pero ¿a quién ha ayudado en el contexto? Al que se entrega, al que sin reservas dice: Señor, acá está mi vida. Señor, pelea por nosotros. Y es hermoso esa piedra de testimonio que levanta el profeta Samuel. Y mirá, no solamente eso, sino el versículo 13 dice: los filisteos fueron sometidos, escuchá, y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Volvieron los filisteos a atacar? No. Pero otra cosa te digo, lo que está pasando con Israel hoy, está luchando por Gaza, su territorio. Mirá lo que dice el versículo 14. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y escuchá, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Recuperaron las tierras, destituyeron al enemigo,
Hubo paz con sus vecinos. Cuando tú estás lejos de Dios, pierdes la paz personal, pero también la paz con el entorno de la gente que te rodea, porque vos, todos te vienen a humillar, todos te vienen a atacar. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo tenés que volver a mí. Dios te está hablando. Y una vez que vuelvas y te entregues, confieses y te humilles, yo me encargo de tus enemigos. Yo te daré victoria. Yo te daré paz con ellos. Y es hermoso que uno sale a la vereda. Yo salgo a tomar mate con mi señora acá. Saluda a la gente, a los vecinos. Pero acá está el Señor. Acá está Dios. Se siente que está Dios acá. La gente anda con la bicicleta, la deja ahí, en la calle sin cadena. Tenés que ver eso. Ahora, ¿es capilla? Sí, capilla es un poco más seguro. Pero acá es Dios. Acá está Dios. Acá está el templo, que se reúnen los hermanos, que somos el templo de Dios, que nos reunimos en este lugar. Y acá está la presencia de Dios. Qué lindo es estar libre, sin temor. ¿Sabes lo que está tomando mate a las 11 de la noche? No parece un loco con un caño y te saca el mate, toda la bombilla, la yerba, el azúcar. No hay miedo, porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios está a cargo, Dios nos da paz. Dice la palabra que cuando una persona está bien con el Señor, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Vos encargate de tu relación con Dios. Y Dios se encarga de que tengas paz con Él, que lo más importante es la paz interior personal, pero la paz social, con los vecinos, con los parientes, con los enemigos. Dios te guarda, Dios te protege. Si vos te amparás bajo las alas de Dios. Cuando el pollito tiene miedo y sale a comer una lombriz, tiene miedo, ¿qué pasa? Y viene la madre, se pone abajo, se soncho y le pone abajo las alas. Y ahora se acabó, porque la gallina se hace cargo. Pero si vos andas como pollo solo, que vos podés en tu fuerza, en tu orgullo, en tu capacidad, y que podés contra el diablo, contra todo, andá, Dios te deja. No vas a poder. Pero si vos te humillás y te amparás bajo la sala de Dios, ¿quién te puede tocar? Te pregunto. Sos inmortal. Nadie puede tocar un escogido de Dios. Y eso es glorioso. Esa es la bendición, hermano, de la victoria cuando volvemos a Cristo. ¿Cuesta? Sí. ¿El orgullo? Sí. ¿El pecado? Sí. ¿Los vicios? Sí. ¿La gente? Sí. Pero qué hermoso es poder decir, Señor, acá está mi vida, vuelvo a ti. Perdí tiempo, perdí salud, perdí dinero, perdí bendición. No quiero estar más ahí afuera. Quiero volver con el Padre. Quiero volver a la casa de Dios. Porque ahí está la bendición y la vida eterna. Amén. ¿Terminamos ahí? Entonces, agradeciendo a Dios por el mensaje de su palabra.